Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Hola, Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de las autoridades superiores. Existe un texto bíblico que habla del someterse a ellas, pero muchos le dan una interpretación errada a ese texto, principalmente por razones netamente egoístas. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario, el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. Autoridades superiores. Muchos pastores, predicadores, líderes de congregaciones malusan este término que aparece en la Biblia para subordinar, amedrentar a la congregación o a los fieles, aún en temas de corte político. De hecho, he sido testigo del hostigamiento a miembros de congregaciones hasta el punto de hacerlos marcharse de ellas, solo porque sus preguntas o inquietudes respecto a la palabra de Dios eran molestas o incómodas para los líderes de dichas congregaciones. Esos líderes se basan en los versículos 1 y 2 del capítulo 13 del libro de Romanos, escrito por Pablo, que dicen: Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La mayoría de esos líderes se escudan en estos versículos y los apuntalan con otros con la finalidad de establecer distanciamiento autoritario, es decir, marcar distancia con la congregación y no admitir así cuestionamientos de ninguna especie, ni siquiera dudas planteadas por los fieles, que les son necesarias para aclarar temas que no hayan entendido o que disientan de la enseñanza o la información recibida por parte del predicador, el pastor o el líder. Esos líderes religiosos, lo primero que hacen resaltar es que son la autoridad establecida por Dios, y lo segundo es que por eso el individuo debe someterse, en sentido de subordinación, a esa autoridad establecida por Dios. Pero ¿es esto realmente como ellos dicen o como ellos lo usan? Pongamos un ejemplo. El falso profeta, cuando se presente, va a ser indudablemente una autoridad en el mundo. Pero ¿quiere decir que esta autoridad será establecida por Dios porque, según esa interpretación de los líderes religiosos, no hay autoridad sino de parte de Dios? Y si la respuesta a esa pregunta es sí, surgiría la siguiente sentencia: la gente se debería someter a dicha autoridad de acuerdo a la interpretación que hacen los religiosos de los versículos 1 y 2 de Romanos 13, porque si no lo hacen, se acarrean condenación. Pero ocurre que si lo hacen, también se acarrearán condenación. Repito, esto según la interpretación errada de esos religiosos sobre los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 13. Pero, entonces, ¿por qué esta contradicción aparente? Acá vamos a analizar el tema de las autoridades superiores, pero revisaremos antecedentes de no sometimiento o no subordinación a las autoridades superiores. Será algo similar a cómo usan los profesionales del derecho las jurisprudencias, al menos los basados en el fundamento del derecho romano. Les pondré los ejemplos más relevantes. Cuando Martín Lutero decidió traducir las Sagradas Escrituras, las cuales se encontraban bajo el dominio reservado, celoso y privilegiado de la Iglesia Católica, dirigida por su máxima autoridad, el Papa, que de paso se ha dicho, hasta las mismas misas eran dictadas principalmente en latín, indiferentemente del idioma del país en que se realizaran, Lutero se rebeló al Papa, quien según esa religión es el máximo representante de Dios en la tierra, la máxima autoridad superior. También podemos hacer mención al libertador Simón Bolívar,
quien se rebeló a las autoridades españolas del momento y libertó varias naciones del llamado yugo español. Si los versículos 1 y 2 del capítulo 13 del libro de Romanos deben ser entendidos tal como esos líderes religiosos pretenden hacer ver, entonces Simón Bolívar y Martín Lutero se opusieron a las autoridades establecidas por Dios y por consecuencia resistieron a Dios, acarreándose condenación. Si entendemos bien, Martín Lutero se rebeló a las autoridades superiores que él tenía. Eso es un hecho irrefutable. Pero si la interpretación de los líderes religiosos es correcta, con respecto a los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 13, entonces habría que aceptar que esa autoridad que tenía Martín Lutero, es decir, el Papa, estaba puesto o designado por Dios. Y no solo eso, sino que Martín Lutero se acarreó condenación para sí mismo. Y no me refiero a la condenación terrenal, la cual sufrió, sino realmente a la situación de él ante Dios. Pero si Martín Lutero no hubiese realizado esas acciones, ¿dónde estaría la iglesia cristiana tal como la conocemos hoy? Nuestro Señor Jesucristo también se rebeló a las autoridades del momento, pues les reprendía y redarguía, y aún les decía abiertamente hipócritas, y sanaba en los días de reposo dentro de sus templos, muy a pesar de las autoridades religiosas del pueblo judío y sus opiniones. Y Jesús mismo era judío. Daniel y sus amigos no se sometieron a los edictos del rey Nabucodonosor. Este es otro ejemplo. Autoridad máxima del reino donde se encontraban cautivos. Y así pudiéramos pasar horas y horas citando ejemplos. Pero entonces, ¿cómo entender de qué se trata este tema de someterse a las autoridades superiores por parte de los seguidores de Cristo, es decir, por parte de la iglesia? Y ojo, no es que pretendo incitar a la rebelión, a la desobediencia o al libertinaje, nada de eso. Se trata de establecer qué fue lo que realmente Dios expresó por medio de Pablo en esos textos. Como primer paso, entendamos el significado de las palabras autoridad y someter según el diccionario de la Real Academia Española. Autoridad tiene varias acepciones. Yo les voy a mostrar las tres primeras. Poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. 2. Potestad, facultad, legitimidad. Y la tercera, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Someter. Vamos a revisar 4 acepciones. La primera, sujetar, humillar a una persona, una tropa o a una facción. 2. Conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia, etc. 3. Subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otra persona. 4. Proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas. Ahora volvamos a las Sagradas Escrituras. Cuando se hace mención a la palabra autoridades, en los versículos 1 y 2 del capítulo 13 de Romanos, se tradujo de la palabra griega exousia, la cual está asociada objetivamente a maestría y subjetivamente a capacidad o competencia. Es decir, acá solo cabe la tercera acepción del diccionario español para la palabra autoridad: prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. No se refiere a sujeción, soberanía, gobernanza ni liderazgo.
Esta autoridad es referente a los casos en los que alguien es prominente en alguna materia, por poner un ejemplo, un médico oncólogo. Él es un referente a seguir cuando de cosas asociadas al tratamiento del cáncer se trata, o un sobresaliente músico con relación a temas de música, o el caso de un gran escritor, nos podemos referir a él como una autoridad. Ellos son autoridad cada uno en sus capacidades o maestrías. Como vemos, la palabra autoridades o autoridad empleada en esos versículos no están asociadas a liderazgo o supremacía, por lo que el someterse que acompaña la palabra autoridades en el versículo 1 del texto bíblico solo puede ir asociada a la cuarta acepción de la palabra someter del diccionario español, que dice poner a consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas. Entonces ya cobra sentido completo la expresión. Por ejemplo, puedo someter a consideración de un prominente oncólogo el tratamiento para un paciente con cáncer, pero ¿me sería útil someter el caso de ese paciente a la consideración de un prominente agricultor? Evidentemente que no. Pero ahora, ¿de qué capacidades o competencias hacía referencia Pablo? Veamos lo siguiente. El capítulo 13 es consecuencia del capítulo 12. Y en el 12 Pablo viene hablando de los dones espirituales. En griego serían los charismas o charismas, que en el sentido de capacidad se refiere a privilegio, concesión espiritual o don. Dentro del contexto, Pablo viene hablando de los dones espirituales otorgados por Dios y claramente los dones espirituales que existen han sido establecidos por Dios. No se trata de autoridad referente a poder, soberanía o mandato. Pablo, desde el versículo 3 del capítulo 12, viene hablando de la charis y los charisma, es decir, de la gracia y los dones espirituales recibidos por la gracia. No está hablando del liderazgo, dirección o gobierno para subordinar o subyugar. Esta mala traducción se emplea por líderes religiosos solo con la finalidad de establecer subordinación. Veamos qué significa estar subordinado. Subordinar. Sujetar a alguien o algo a la dependencia de otra persona o cosa. La segunda acepción es clasificar algo como inferior en orden respecto de otra u otras. Esos líderes y esas religiones solo pretenden establecer superioridad para conseguir quizás venias o favores de los hombres. Pero la verdad es que Dios no hace excepción de personas, tanto que ni siquiera somos simplemente herederos con Cristo, sino que también somos coherederos con Él. Es decir, todos somos propietarios del don recibido de parte de Dios. Los herederos son solo propietarios de la porción que le corresponde. Los coherederos son propietarios del todo, con los mismos derechos y garantías que los demás beneficiarios del don recibido o a recibir. Volviendo al tema de la pregunta de la que hablamos antes relacionada con el falso profeta y su autoridad, la Biblia me enseña primero que esa autoridad no será establecida por Dios y segundo, que no se deben someter a ella ninguna persona. Simplemente la aparente contradicción que existía, la cual formaba a su vez un antagonismo, es creada por los religiosos con su interpretación privada y errada de las Escrituras. En 1 Juan capítulo 4 versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si el que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios y tiene el espíritu del anticristo, entonces quiere decir que la autoridad que tendrá el falso profeta y el anticristo no viene de Dios. Ahora bien, entender esto, ¿en qué nos beneficia? Bueno, simplemente en que ya
tienes claro cuáles son tus derechos como hijos de Dios respecto al tema de las autoridades superiores. Luego tendrás la libertad de preguntar, cuestionar, enseñar, redarguir, corregir, que es instruir en justicia, y aún a los denominados, entre comillas, líderes religiosos o autoridades de tu congregación, tienen el deber de oírte. Y en tercer lugar, no tendrás temor a condenación por parte de Dios por hacer esto, pues para instruir en justicia es que fuimos encomendados. Ten presente que si alguna persona te pretende subordinar o subyugar basado en esos versículos 1 y 2 del capítulo 13 del libro de Romanos, instrúyele correctamente. Si te oye, habrás ganado un alma para Dios. Si no te oye, aléjate porque no está sujeto a la verdad ni al amor de Dios. Dios te bendiga.